Bien, entonces, como le decía, el último personaje, ¿no? La última persona que habló a Job en la situación que él estaba fue este joven sabio, era muy conocedor, llamado Eliú, el más joven. Un hombre que no estuvo ciertamente con Job en el tiempo en que estuvieron los otros tres ancianos con él, o los otros tres amigos, ¿no? Estos sabios. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de no haber estado con Job en el principio de este dolor, de esta angustia en que Job se encontraba, este joven es quien hasta cierto punto, muy mínimo, sí, aplica de alguna manera algo de misericordia hacia este hombre que está en agonía. Y lo dice ahí en Job capítulo 33 y el verso 32, si ustedes tienen su Biblia a mano. Job capítulo 3, 33, perdón, y el verso 32. Cuando dice, Eliú hablando a Job le dice, si tienes razones, argumenta lo que me estás diciendo, entonces respóndeme, háblame, según las razones que tú tienes, porque yo te quiero justificar. O sea, hasta cierto punto, él está aplicando un poco más de misericordia al esperar que Job tenga la oportunidad de responderle a él con respecto a la situación que vive. Recordando, ¿no es cierto?, que Job está sufriendo, según los otros, un castigo por haber pecado. Entonces este hombre le dice a él, si tienes razones, dímelas. Y si son ciertas, si son reales, yo te voy a justificar. Ahora, si nosotros analizamos las palabras de Eliú, en esta ocasión especialmente, cuando él dice yo te quiero justificar, nosotros podemos ver y notamos una cierta arrogancia, ¿no? Porque él da a entender que si los argumentos que defiende Job acerca de su inocencia calzan con su propio punto de vista, el de Liu, y sus convicciones sobre la justicia, acerca de la justicia, entonces para él, para Eliú, Job tendría razón, si calzan con sus ideales de justicia, según lo que piensa él, ¿no? Eliú. Y además, hasta cierto punto, él se jacta de su propia sabiduría, porque también le dice en el verso 33, calla, óyeme y te enseñaré sabiduría. Eliú ciertamente tenía mucho conocimiento, de verdad que tenía mucho conocimiento acerca de Dios. Y él aplica este conocimiento sobre la situación que está viviendo Job. Y aprovecha también de mostrar su conocimiento incluso con los otros tres sabios. Miren lo que dice en el capítulo 34, el verso 10 y 11. Por tanto, dice, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Él pagará al hombre según su obra y le va a retribuir según lo que el hombre esté haciendo, ¿no? Depende de lo que esté, cómo se esté comportando. O sea, lo que hace Eliú realmente es comprobar que lo que él dice, ¿no?, basado en lo que Dios establece, está bien. O sea, el castigo y el juicio. El castigo por el pecado, ¿no es cierto? Y la consecuencia según lo que él está diciendo aquí en el pasaje. De hecho, hay la escritura ahí en el Salmo, cuando escribe David, el Salmo 62, 12, si nosotros lo leemos, dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a tus obras. Esto lo dice David. O sea, por lo tanto, lo que él dice, lo que Eliú dice, si nosotros buscamos en la escritura, su base, él tiene razón. O sea, lo que Eliú dice es verdad, porque está basado en un principio de Dios. Y ese mismo principio incluso se repite con un profeta muy conocido también, Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 17 y el verso 10 dice, yo Jehová,
que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, todo lo que dice Liu está siendo corroborado por la Escritura. Luego, si nosotros vamos más allá todavía, el mismo Señor Jesús, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 6 y el verso 27, el Señor declara, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, lo que dice Eliú es verdad. El tema con respecto a la declaración de Eliú es que él usa su sabiduría humana, su propia sabiduría humana, para poder justificar o para poder respaldar su juicio contra Job. Él está usando lo que él interpreta humanamente para justificar este juicio y ni siquiera, y ese es el tema no principal aquí, ni siquiera da la posibilidad de pensar o reflexionar y decir, ¿y si Job tiene razón? Él no se da el tiempo para pensar así. ¿Y si Job tuviera razón? Si lo que Job está viviendo no es por causa de su pecado o de un pecado, no aplicó la misericordia como debería ser, ¿te fijan? Al principio como que le da cierta opción, cuando le dice, respóndeme, yo te voy a justificar si lo que dice es verdad. Pero acá aplica totalmente para justificar su propio argumento, lamentablemente. Ahora, lo que no considera, lamentablemente, Liu, es a la persona de Job como quien es Job. O sea, él se ha olvidado de que Job es un hombre reconocido en todo el tiempo, en todo su tiempo, ¿no? de vida, y es conocido en toda la región y en todas las áreas como un gran hombre. O sea, Job no era cualquier persona. Según Job 1.1, ¿no es cierto? Lo que leímos nosotros al comienzo de este estudio, es que Job era un varón sabio, era aquel hombre perfecto, aquel hombre recto, aquel hombre temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, si nosotros comparamos a Eliú con Job, Eliú no puede ni siquiera compararse a Job, porque Job había sido considerado por Dios con estas características. Tenía un respaldo, tenía una autoridad tremenda. Por lo tanto, Eliú no se dio el tiempo para decir, bueno, yo soy más joven. Job es este personaje, o sea, tiene toda esta autoridad detrás de él. O sea, en el fondo el testimonio de Job era como la prueba más contundente para decir realmente lo que este hombre está viviendo no es justo. Si es que Eliú hubiera pensado, si es que hubiera mirado realmente a Job como la persona que era, la importancia que Job tenía y el testimonio que él tenía en todo el alrededor de este hombre, ¿no? En ese tiempo. Lo que hizo Eliú fue que se apegó al efecto y causa, a la ley de efecto y causa. O sea, él dijo, si hay pecado, hay consecuencia. Él dijo, si el pecado está, debe haber castigo. Y aplicó eso sobre la vida de Job. Se apegó a esa ley. Pero Eliú no dio la opción para decir, quizás Job tenga razón. Yo analizaba esto también, ¿no? Y pensaba el conocimiento y el apego a veces, ¿no? A los principios y a los valores sobre los cuales nosotros asentamos nuestra vida, no deben ser usados para enjuiciar a otros. Nuestras experiencias son distintas. Cada uno tiene sus propias vivencias. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer antes de juzgar, ¿no? Antes de condenar, es aplicar misericordia. Y no tan duramente no decir, este juicio va a caer sobre esta persona y lo condeno. Y aquí estuvo, como les digo, el error de Liu y también el error de los otros tres ancianos. Porque en el fondo, en el conocimiento de ellos, en la mente de ellos,
En los razonamientos de ellos, nunca consideraron que Job tuviera razón. En su entendimiento no cabía pensar que Job fuera justo, como Job declaraba. Job declaró cada momento, pero yo no he hecho nada. Yo no he cometido pecado. Yo no he fallado a Dios. Pero ellos no le creen. Lo juzgan, lo critican y lo condenan. De hecho, los capítulos siguientes de este libro de Job, capítulo 35, 36 y 37, sigue en la misma tónica, que es el discurso completo de Eliú. Cuando ustedes lo lean lo van a entender más, ¿no? Van a ampliar un poco más este argumento. Él dice lo mismo, sigue en la misma tónica. En el fondo le está diciendo, Job, ¿tú te crees más justo que Dios mismo? Y ese es el reparo que le hace Eliú a Job. Tú te crees más justo que Dios. Y él razona, Eliú, y sigue dando argumentos, defendiendo después incluso a Dios. Toma esa actitud en defensa de quién es Dios, pero en el fondo toma estos argumentos de Dios para poder justificar su propio juicio. Y al final, en el capítulo 37 de este mismo libro de Job, Eliú termina diciendo las siguientes palabras, versos 23 y 24. Él, hablando de Dios, ¿no? Es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Le está hablando directamente a Job. Primero le está diciendo que Dios es poderoso, por supuesto que es verdad. Toma un principio que es cierto, que nadie lo puede alcanzar tampoco en poder, por supuesto que no. Y cuando dice, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá, da a entender que el que es justo o el que vive en justicia no debe vivir en aflicción. Y eso es lo que estaba viviendo Job. O sea, le está dando a entender, Job, tú estás viviendo esto porque no estás viviendo según la justicia de Dios. No estás agradando a Dios. El que vive en la justicia de Dios no debe sufrir. Ahora, si nosotros analizamos esto, ¿no? Nos damos cuenta que todos los que han vivido por causa del Evangelio, especialmente en los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? En los primeros cristianos, hubo mucho sufrimiento, hubo mucho dolor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Si ellos estaban viviendo bajo el principio de Dios, ellos estaban viviendo queriendo agradar a Dios, pero sin embargo, ¿cómo sufrieron? Y la historia de la iglesia es cosa de leerla y nos damos cuenta de esto. ¿Cuántos murieron por causa del Evangelio? Por causa de vivir una vida grata delante de Dios y dando testimonio de Jesús. Entonces este principio no necesariamente tiene que apegarse de la manera que lo establece Dios. Hay tiempos que nosotros como cristianos quizás sufrimos, tenemos nuestras aflicciones y nuestras tribulaciones, pero eso no es porque Dios sea injusto, es porque hay una causa, ¿no es cierto?, que significa una prueba, quizás hay un tiempo de disciplina. O sea, pueden haber muchas cosas por causa o para que estemos viviendo momentos de dolor. Y cuando le dice, y él no estima a ninguno, como tú en el fondo le estás diciendo Job, él no estima a ninguno como tú, que cree en su propio corazón ser sabio, como tú, Job, te crees ser justo. Al final de todos los discursos, Job es condenado como impío, como hereje, como blasfemo y otras características más. Y me gustó un comentario de un pastor que escribe con respecto a la vida de Job. El apellido de este hermano es Bradley. Y dice que Job, en medio de esta terrible situación y con todos estos juicios aún condenatorios sobre su vida, que eran sus mejores amigos quienes les condenaban, él dice, este pastor dice, Job esperó con confianza el veredicto de Dios.
Job esperó con confianza el veredicto de Dios. Y esto es una tremenda lección de vida, es una tremenda lección de fortaleza que a nosotros hoy día nos enseña para considerar cuando nosotros estemos en medio de situaciones complejas, en medio de injusticias que van a haber y quizás ya han habido, ¿no? En nuestra vida, aprender como Job, esperar el veredicto de Dios en confianza y en fe. Hay otro hermano que también escribe algo interesante, me gustó también. Es el hermano Mason, también pastor, escritor, comentarista bíblico. Y él dice que en la historia de Job se hace una comparación con la historia o con el relato de los discípulos en medio del mar, cuando luchaban con una gran tormenta. Esto, bueno, Mateo 8, verso 24, describe un poco esta situación. Mientras estaba la gran tormenta y ellos luchaban, dice la palabra que Jesús dormía. Jesús dormía, como apartado de toda la situación que ellos tan dramáticamente estaban viviendo y luchando por sus propias vidas. En la historia de Job también el Señor, Dios, aparentemente, dice este hermano, este pastor, dice aparentemente ha estado como durmiendo profundamente hasta ahora. Y él da un dato interesante, dice, durmiendo tranquilamente, hecho un ovillo en la popa del bote. Dios ha estado en esa situación mientras Job ha estado batallando, sufriendo solo, él, con el viento y las olas, contra su enfermedad, contra lo que los amigos, entre comillas, le decían, luchando contra los reproches de su esposa, luchando contra el dolor de haber perdido a sus hijos, luchando contra haber perdido todo lo que él amaba. Y Job estaba solo. En el caso de Job, Dios dejó que la tormenta arrasara con su vida por 37 capítulos, hasta el último que habla aquí el ¿no? Hasta que al final, y es lo que vamos a ver más adelante, Dios calmó no solamente la tormenta, no solamente toda la situación que él vivía, tan desastrosa, sino que también calmó, y esto es lo más importante, al corazón de Job. Dios vio toda la aflicción y permitió en esa voluntad permisiva que a veces quizás nosotros no entendemos. En la voluntad permisiva de Dios estuvo todo este trato con él, que si nosotros lo vemos con la justicia humana no es justo. ¿Por qué un hombre justo, perfecto y temeroso de Dios tenía que pasar todo este dolor? ¿Para aprender qué? Capítulo 38 adelante lo vamos a ver luego, próximos domingos. Pero quisiera terminar con un par de enseñanzas, un par de lecciones, ¿no? Primero, Job esperó en Dios, y eso es lo más importante, él esperó en Dios para ser liberado de esta situación, de este sufrimiento en el que estaba. Lo más importante para él era agradar a su Señor. Él no esperó que ser justificado por sus amigos para estar tranquilo en su ser, no. Job esperaba en Dios. Por eso él cada vez que habló, él dijo, Señor, respóndeme. Señor, necesito que me hables. Él esperaba en Dios. Aunque la sabiduría humana lo juzgara y lo condenara, mostrada ¿no? en sus amigos, él afirmaba su vida en la justicia de Dios, nada más, en la justicia de Dios, porque sabía que Dios era justo y en algún momento Dios le iba a responder. Para nosotros no. Mientras estés bien con Dios, ¿quién podrá condenarte? Y la palabra lo dice. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni nada, nada te puede condenar. Mientras estemos bien con Dios. Te podrán juzgar, claro, eso no lo podemos evitar. Te van a criticar también.
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Más que agradar a otros, a otras personas en nuestra forma de vivir, para que no me critiquen o no me juzguen, lo primero es agradar a Dios. Si agrado a Dios primero, mi vida va a ir bien, mi vida va a estar tranquila. El Salmo 139 que leía Nietzsche al principio. Oh Jehová, tú me has examinado. Eso es lo que más importa, que Dios me examine. Si Dios examina mi corazón y estoy bien con Él, no tengo nada que temer, no tengo nada que ocultar. Si Dios me está examinando y Él me justifica a través de Jesús. Segundo lugar, hay ocasiones en que también nos sentimos como luchando solos en medio de nuestro mar, de nuestra vida, ¿no? Y situaciones a veces que se levantan, grandes problemas, esas olas gigantes, que a veces no vemos cómo sortear y ya no damos más. Y pasa, porque nos cansamos, luchamos con nuestras fuerzas, pero nos cansamos y no damos más. Y el Señor parece que no estuviera. ¿Y dónde está el Señor? ¿Durmiendo? ¿Está ajeno a nuestra situación de vida? O digo yo, ¿no estará el Señor dando la oportunidad o esperando que nosotros vayamos y le busquemos en esas situaciones complejas? Cuando se levantan estas tremendas olas a nuestro alrededor, ¿no será porque Dios quiere que nosotros vayamos más aún en humillación delante de Él y le busquemos? Los discípulos dijeron, sálvanos Señor, que nos hundimos. Tuvieron que abrir su corazón y expresar lo que había en ellos. Señor, necesitamos de ti. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Como Job cuando clamaba, Señor, dame una respuesta. Y el Señor respondió. Esperó un tiempo con Job, esperó un poco tiempo también con sus discípulos, pero al final respondió después de probar su fe, después de probar su confianza en Él. ¿Está siendo probada tu fe hoy? ¿Has clamado a Dios en humillación? Clama más, humíllate más, humillémonos más. Cuando Dios responde, y esto es importante, sea cual fuere su respuesta, el Señor va a colocar paz en nuestro corazón, va a colocar paz en tu corazón. A veces la respuesta no es la que nosotros esperamos. Job esperaba una respuesta de Dios quizás más pronta, antes. Dios tomó su tiempo porque Él es soberano. Respondió y calmó su corazón. A veces Dios espera porque tiene que enseñarnos algo y la respuesta a veces demora, pero responde. Tenemos que esperar en fe en el Señor. Dios nos ama y somos sus hijos. Y cualquier situación que nosotros vivimos, cualquier situación que nosotros por la cual estemos pasando, Dios está ahí. Dios no está ajeno a nuestra vida y a nuestros problemas, pero Él espera este acercamiento, esta humillación delante de Él. Quisiera tener un momento de oración y voy a pedir a Martita, por favor, que nos guíe en esta oración, por favor.